Bueno, voy a la primer filmina. La primer filmina quiero rescatar dos cosas. Para nosotros las técnicas, esto está en los NAP, está muy desarrollado en los trabajos de Rodríguez de Fraga, de Abel. Las técnicas está desarrollado en los trabajos de Silvina. Las técnicas tienen tres componentes: los soportes, los procesos, procedimientos y gestos, y los conocimientos. Además sabemos que cuando cambia uno, cambian los otros dos. Y esto es lo que sucedió en la Revolución Industrial. Esto es lo que puede explicar a la Revolución Industrial. Y lo que puede explicar a la Revolución Industrial son los contenidos de tecnología, no son los contenidos de sociales, ni los de naturales. Son estos contenidos. En la Revolución Industrial cambian los soportes, cambian los procedimientos y cambian los conocimientos. Karl Marx, hace un montón de años, se hace una pregunta fundamental y dice: ¿cuál es el paso definitivo a la era industrial? Y él mismo se responde: el paso es cuando las máquinas capturan las herramientas de los obreros. Fíjense ustedes, esta es la respuesta de Marx, un filósofo, sociólogo fundamental para entender la técnica. Bueno, Karl Marx, nadie puede decir que Karl Marx era un fierrero, pero Karl Marx nos está diciendo, el cambio fundamental de la revolución industrial es que las máquinas capturan las herramientas de los obreros. Esta frase de Marx es 100% contenido de la educación tecnológica y no es una frase sociotécnica, es una frase técnica. La máquina captura la herramienta, y si la máquina captura la herramienta, los obreros, ¿qué carajo hacen? Y ahí está la respuesta social. Pero la respuesta social depende de la técnica. Los obreros se quedan, ¿ahora qué hacemos? Si la herramienta que yo usaba, ahora la usa la máquina. Esta es la gran pregunta técnica que da lugar, según Marx y un montón de estudiosos más. Yo tomé Marx por tomar en otras palabras, la revolución industrial cambia porque cambian los medios técnicos. Y acá vamos a la pregunta clave para mí de la educación tecnológica. La pregunta clave de la educación tecnológica es cómo funcionan los artefactos, cómo funcionan los procesos, cómo funcionan los medios técnicos. Y ahí nos encontramos que aparece un medio técnico nuevo, que está en la próxima filmina. Ahí creo que dejó de proyectar, no sé, Patricia. No, yo la estoy viendo. Yo la estoy viendo entonces. ¿Bien? Ahí está, perfecto. Yo la estoy viendo. Y acá tenemos dos conceptos centrales de la educación tecnológica, que para mí son los conceptos básicos para entender la revolución industrial. A mí me parece que si no entendemos estos conceptos, después no entendemos absolutamente nada. Y las discusiones van a ser absolutamente pueriles, descriptivas, y no va a haber aprendizaje cognitivo conceptual de nuestros alumnos. Si nosotros hacemos una descripción de lo que pasó en la revolución industrial, no profundizamos en los cambios, no profundizamos en el cambio tecnológico, en la tecnificación. Este es otro concepto fundamental de la educación tecnológica, la tecnificación. Si no entendemos este concepto, no entendemos la revolución industrial ni ninguna otra revolución, no entendemos nada. Entonces, ¿qué es una herramienta? Esto es lo primero que tenemos que saber. Este es un concepto central. Yo creo que lo primero que hay que enseñar en educación tecnológica es qué diablos es una herramienta. Según Leroy Gurman, ¿sí?, el diseño de las herramientas no tiene su origen en causas sociales. Vuelvo a repetir, Leroy Gurman, no lo digo yo. El diseño de la herramienta no se origina en una causa social, sino en dos factores determinantes: las propiedades de la materia prima a ser procesada y el tipo de fuerza ejercida sobre ella
con el gesto técnico humano. Entonces, la herramienta es un medio técnico, es una interfaz humano-ambiente que transmite un gesto eficaz. ¿Y cómo lo transmite? Lo transmite con 3 componentes: un mango, una transmisión y un actuador. Esta es básicamente la herramienta. Y esta es básicamente la herramienta que se usaba en todos los talleres artesanales desde que el hombre es hombre, porque el hombre se hizo hombre en el proceso de hominización porque empezó a usar herramientas. O sea, el primate original, el mono, se transformó en ser humano, en Homo sapiens, en Homo faber, porque usaba herramientas. Empezó a usar herramientas. Y eso es los componentes de la herramienta con un enfoque sistémico. En cambio, la máquina es un bicho totalmente diferente a la herramienta. Y la máquina es la responsable máxima de la revolución industrial. La revolución industrial aparece porque aparece un ser técnico nuevo en la historia de la humanidad, que se llama máquina, y que reemplaza, o como dice Marx, captura las herramientas, se apropia de las herramientas la máquina. Por eso, antiguamente las llamábamos máquina-herramienta, porque la máquina tenía una herramienta que era la que hacía la tarea, pero ya no la hacía la mano humana. Por eso, dice Marx muy bien, la máquina le arrebata al obrero la herramienta, ¿no? Entonces, fíjense, las máquinas poseen al menos 3 características claramente distintivas. Primero, la complejidad. Es mucho más compleja una máquina que una herramienta. Es decir, tiene muchas más partes, tiene una estructura más compleja y tiene un funcionamiento más complejo. Segundo, el aporte externo de energía no humana. Acá retomo la inquietud de Marcela. Marcela, tenés razón. En la revolución industrial cambió las necesidades energéticas, pero las necesidades energéticas no cambiaron porque a alguien se ocurrió, che, vamos ahora a sacar el carbón, en lugar de usar la fuerza motriz de los ríos, vamos a usar la del carbón y del petróleo. No, cambió porque la máquina necesitaba energía. Porque la esencia de la máquina es el aporte de energía externa no humana o no animal, si vos querés, y hubo máquinas anteriores a la revolución industrial. Es decir, algunos dicen que la revolución industrial empezó en el siglo XVI, ¿sí? Justamente con los molinos de viento, con un montón de máquinas que fueron las que precedieron a esta máquina emblemática que fue la máquina a vapor. Entonces, y la otra característica fundamental de la máquina, que hoy la estamos viviendo con todo su poder, son los automatismos, son los controles. Ustedes saben que la máquina a vapor de Newcomb no funcionaba bien, porque se aceleraba y explotaba, hasta que llegó Watt y le puso un control automático de velocidad. Entonces, la máquina a vapor pudo ser lo que es gracias a un control, a un automatismo. La máquina funciona en forma automática, tiene algún tipo de control automático, ¿sí? Entonces, veamos este esquema. La máquina necesita energía, tiene una forma determinada, tiene una estructura, cumple con una función y funciona de determinada. Estos son los atributos de la máquina que la diferencian esencialmente de la herramienta y que son los que desencadenan la revolución industrial. La revolución industrial está acá. Acá está la revolución industrial. Perdón, ¿puedo no interrumpirte? En otro lado, a mi juicio. ¿Puedo interrumpirte, sí. Carlos? Adelante. Por supuesto, Silvina. A mí me parece
que cuando uno quiere estudiar un cambio, y acá por supuesto estoy de acuerdo con vos en que lo que cambia fundamentalmente es la técnica, y luego ocurre la revolución industrial, digamos, pero me parece interesante, si nos quedamos con este esquema de la máquina, entender que la máquina ya existía antes de la revolución industrial, que eran movidas por la energía del río o del viento, y que entonces lo que cambia fundamentalmente, primero de todo, es el motor. Es decir, lo que permite que cambie la máquina, ya que las herramientas en principio estaban ya presentes, y la transmisión, como dice Marcela, se sostiene porque siguen estando las correas que se usaban para transmitir el movimiento a las máquinas ya antes de la revolución industrial. La transmisión se mantiene. Las máquinas estaban movidas antes por el río y ahora iban a ser movidas por un nuevo motor que era la máquina de vapor. O sea que en un primer momento podríamos decir que el gran cambio está marcado, como dice Marcela, en el motor y por lo tanto en el tipo de energía. Es decir, el gran cambio inicial está en el motor. Después, por supuesto, los automatismos y las herramientas también se transforman, pero en un primer momento el gran cambio está en el motor. Y por supuesto, en el tipo de recurso energético. Ahora, una pregunta que siempre se hizo Abel, y que a mí me parece interesante, es ¿a partir de qué máquinas se hizo la máquina de vapor? Es decir, ¿cómo se construyó la máquina de vapor? ¿A partir de qué máquinas? Porque, muy buena, porque nadie puede hacer algo de la nada. Claro, claro. Eso nada más quería decir eso. Sí, muy bueno. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Fíjate que el motor está justo a la izquierda de la estructura de la máquina. Sí. Y ese es el gran invento de Newcomen. Es el invento, es el motor a vapor, digamos. Que está muy bien en un diagrama que mostró Pedro, que Pedro comparte, después lo podemos ver, porque yo lo que les quería pedir también es que con este esquema conceptual que tienen ahora en pantalla, estudien todos estos componentes que están en el diagrama, en el esquema de la máquina a vapor, y vean cómo la máquina a vapor cumple con todos estos atributos y componentes que estoy mostrando acá, ¿no? Entonces, ya para terminar, en la última filmina, la conclusión, la última filmina es la conclusión fundamental para mí. Para mí es el campo conceptual fundamental. Alrededor de la máquina hay un campo conceptual o un núcleo conceptual, o si ustedes quieren, un aprendizaje prioritario. Para mí es el aprendizaje prioritario de la educación tecnológica para poder explicar la revolución industrial. Y después, bueno, explicaremos todos los cambios sociales, todos los cambios que ustedes quieran, todos los cambios energéticos, todo. Pero primero tenemos que tener claro esto. La evolución técnica, en la evolución técnica, el ser humano delega funciones en las máquinas. ¿Sí? O sea, la función del telar antiguo, del telar manual, pasa a la función del telar a máquina, del telar con una máquina a vapor, con un motor a vapor. Pero también asigna a las máquinas cada vez más tareas que el humano no puede realizar. Por ejemplo, volar. El ser humano no podía volar, y ahí está muy bien especificado. Son muy buenos los diagramas esos que mostró Pedro, que están, después los podemos ver si ustedes quieren, pero cómo se explican todos esos diagramas a partir de esto. Es decir, cómo se arman redes tecnológicas a partir de este cambio técnico. Aparecen las máquinas
Y las máquinas dan lugar a cambios en los transportes, cambios en las comunicaciones, cambios en la producción industrial, ¿sí? Y además cambios en cosas nuevas. El ser humano aprende a volar, aparece el avión, aparecen máquinas que pueden realizar cálculos muy extensos, aparecen las computadoras, ¿sí? Aparecen máquinas que pueden sacar fotos cercanas a Saturno. Es decir, yo puedo mandar un satélite hasta Saturno para que me tome fotos de ahí cerquita, ¿sí? Aparecen los drones, en fin, todo lo demás, pero aparece a través de estos cambios. Estas tecnificaciones, la primera fue la mecanización, que es la aparición de las máquinas, después la automatización, después la autorregulación, y ahora aparece la robótica, la robotización. Es muy importante lograr una visión histórica de los cambios y las continuidades, pero una visión técnico-histórica, no una visión socio-histórica, porque la visión social histórica depende de los cambios técnicos y no viceversa. Entonces, está muy bueno tener una visión histórica, pero tener una visión histórica de los cambios técnicos. Esto enriquece nuestra epistemología, es fundamental, ¿sí? Entonces, acá está el concepto central del cambio técnico, que es el concepto de tecnificación, ¿sí? Ahí, Marcela, te quería interrumpir. Tiene tres grandes patas. Espera, ya lo termino. Bueno, Dame un segundito. La tecnificación tiene el aumento de complejidad de los medios técnicos, herramientas, instrumentos y máquinas, los cambios en los procedimientos, procesos, gestos técnicos, organización del trabajo, y los cambios en los conocimientos requeridos por las operaciones, ¿sí? Ahora, todo esto después provoca los cambios sociales, y no al revés. Los cambios sociales no provocan la tecnificación. Los cambios, la tecnificación la provocan los fierreros como Newcomb y Watt, que provocaron la revolución industrial, porque crearon la máquina a vapor, ¿sí? O este señor que se llamaba Otto, que creó el motor Otto, que es el motor primigenio, el primer motor a combustión interna, de los cuales después salieron el motor naftero y el motor diésel, ¿sí? Entonces, el aumento de complejidad en las diversas tecnologías va configurando sistemas complejos en red, donde cada tecnología se relaciona con las otras y todas derivan de las tecnologías preexistentes. Esto es lo que aparece en los diagramas. Pero si yo me quedo en los diagramas y no enseño esto, lo único que estoy haciendo es una tecnología descriptiva que a mi juicio no sirve para nada. Yo tengo que hacer una tecnología conceptual. Tengo que entender los conceptos que están detrás. Porque si no, la tecnología descriptiva no sirve. ¿Saben por qué no sirve? Porque está en Internet, está en Netflix, está en YouTube, está en todos lados. Entonces, el docente no puede reemplazar a Internet, a YouTube. El docente, el único rol fundamental del docente de educación tecnológica es transmitir estos conceptos fundantes, estos aprendizajes prioritarios, que tienen que ver con estas tres filminas que mostré yo, pero que por supuesto tienen mucha más riqueza de la que puedo mostrarles en media horita, en 15 minutos. También quería aprovechar, por ahí Silvina, que es la primera vez que le hemos invitado al Café Tecnológico, espero que no se haya dormido, pero bueno, también para aprovechar su presencia, sé que tiene varias cosas ahí anotadas. Así que te escuchamos, Silvina. Bueno, yo lo que ya dije respecto de lo que plantea Carlos, que me parece interesante, que pensemos los profesores de educación tecnológica algunas de estas teorías del cambio, porque hay distintos autores, distintas maneras de entender el cambio, y si uno lo entiende también sabe cómo, desde dónde encararlo, ¿no? No para transmitírselo a los alumnos, sino para que uno entienda desde dónde está parado, qué está planteando, qué está pensando. Yo lo que quería traer eran algunos aportes de recursos para el trabajo.
Uno de ellos es, ustedes quizás lo conocen, a David McCullough, que fue muy conocido por el tema de cómo funcionan las cosas. Sus aportes están mucho en Internet. Exacto. Bueno, hay un texto que fue con... ¿ustedes lo ven al revés? Bueno, No, se ve bien. la fábrica textil. ¿Cómo se crea una fábrica textil? Me parece muy interesante y es posible que ustedes lo encuentren en el material que se distribuyó en Plan Social en los 90. Porque en el Plan Social en los 90 se distribuyó esto en las bibliotecas. Si en alguna profesorado o biblioteca quedó material del Plan Social, van a encontrar esto. Y que tiene que ver con la construcción de una fábrica textil desde, digamos, desde el siglo XI. O sea, qué evolución tuvo una fábrica textil, y me parece muy interesante porque desde cómo se construyó a cómo eran las herramientas, qué era lo que tenía dentro, cómo era el proceso, eso me parece interesante. La otra cosa que me parece interesante es también estos que hablaban de cómo la máquina de vapor pasó a ser parte de muchos procesos, ¿no? Porque está muy metida en las fábricas textiles en general, y esto es lo que estudia Marx, Engels, y eso es lo que se estudia en Inglaterra fundamentalmente, pero después es interesante ver cómo eso pasó al campo, cómo se hacían las tareas con tractores y la máquina de vapor en el campo, y qué otros lugares ocupó, además de que ya, por supuesto, obvio, el tren, y digamos, los transportes, cómo se modificaron. La otra cosa que me parece es que si uno quiere mirar lo anterior, vaya a la enciclopedia. Vaya a la enciclopedia de Diderot y Lambert. Y ahí van a tener muchos textos, no textos, imágenes, perdón, en donde pueden mirar cómo eran las máquinas antes de la máquina de vapor. Esto que plantea Marcela, de que podemos ver continuidades, en el sentido de que hay máquinas que se sostienen, que se mantienen, y que cambia el motor, pero que toda la transmisión y el modo de hacer el proceso al principio se mantiene, después se cambia todo, pero al principio es como si tomáramos un nuevo motor y lo metiéramos en la vieja fábrica, digamos, ¿no? Ese proceso que me parece interesante de la tecnificación, que no se cambia todo de una vez, sino que se va cambiando y luego se deslocaliza y luego, por supuesto, las máquinas se van tecnificando y transforman sus procesos, sus modos de funcionar. La otra cosa que me parece interesante es mirar, yo una vez vi tenía un librito realmente que lo presté y lo perdí porque hay gente que no te devuelve las cosas. Y es interesante mirar en el intercambio mundial de energía antes de la revolución industrial y después de la revolución industrial. ¿Qué cosas viajaban de un lado a otro? Piensen ustedes que el aumento de producción y la revolución industrial fue después de la colonización. La gran colonización del mundo europeo hacia el resto del mundo, América entre otros, exigió que las colonias tuvieran más producción, más elementos que iban a consumir. Esto produjo una expansión impresionante de producción, una necesidad de producción. Por eso yo creo que entiendo lo que dice Carlos, de que nos tenemos que parar en la tecnificación como nuestra materia, como nuestro objetivo de estudio, pero no dejemos de mirar que también se producen modificaciones sociales que arrastran, exigen, piden cambios. Están las dos cosas, es decir, hay tanto desde lo social como desde lo técnico una imbricación que se autocontrolan, digamos.
sí, cada una empuja a la otra, digamos. Son indisociables, diría yo, ¿no? Son indisociables. Entonces, ¿qué se intercambiaba entre los países antes de la revolución industrial desde el punto de vista energético? ¿Y qué pasó después? Es muy interesante eso. Otra cosa que también me parece interesante es mirar este cuadro que vos mandaste de Gil sobre el sistema sociotécnico de la revolución industrial, pensarlo no para dárselo a los chicos y mirarlo, que eso sería, como dice Carlos, una enseñanza descriptiva, sino construyamos con los chicos el cuadro. Démosle los elementos que necesitan los chicos para entender cómo construir el cuadro. ¿Qué pasaba con el carbón? ¿Por qué se dejó de usar el carbón que se usaba a partir de quemar madera y se empezó a extraer carbón de las minas? Porque la máquina de vapor se inició para sacar agua de las minas de carbón. No se inició para mover máquinas en las industrias. La máquina de vapor se inició para sacar agua, bombear agua de las minas de carbón. ¿Y por qué se habían empezado a usar carbón de las minas y se dejó de usar carbón quemado de los bosques? Por empezar, porque habían desaparecido los bosques, digamos, entre otras cosas. ¿Hubiera podido construirse la máquina de vapor sin acero? No. Las primeras máquinas de vapor explotaban. O sea que los modos de producción de hierro se transformaron en modos de producción de acero para poder construir máquinas que soportaran la presión del vapor. O sea que toda la producción alrededor de la máquina de vapor se transforma. No es la máquina de vapor la que transforma la producción solamente, sino que toda la producción que hizo posible la máquina de vapor se transforma. Y seguramente empezó por algún lugar. Es decir, no es que uno lo determina socialmente, pero sí es interesante ver que no es que aparece la máquina de vapor y se produce la revolución industrial. En realidad, desde muchos años antes, como dice Carlos, ya las máquinas existían y lo muestra la enciclopedia. La enciclopedia te muestra cómo las máquinas eran movidas por ríos, pero ya eran máquinas. Ya tenían una energía externa, en ese sentido máquinas. Algunos dicen, no quieren llamar máquinas a las máquinas anteriores a la máquina de vapor, pero yo creo que si tomamos esa definición que toma Carlos, que está tomada de Marx, la idea de que hay un motor, una transmisión y un efector, en realidad el motor ya era la rueda hidráulica o el molino. Y entonces ya no era el hombre que ponía, digamos, la energía, ¿no? Y me parece que es interesante si nosotros podemos entender qué tecnificaciones y cambios alrededor de la revolución industrial llegaron y produjeron y se concretaron en lo que llamamos la revolución industrial, digamos, en lo que llamamos la revolución industrial, porque bueno, es una manera de llamarla a una época, a un cambio, a una cosa que no ocurrió en un año, que ocurrió en muchos años, que se fue preparando, que produjo grandes cambios cuando se concretó, pero que se fue preparando y que fue de a poco, fue como de a pedazos. Yo creo que ese cuadro de Gil, que vos compartiste, supongo que todos lo tienen, en realidad lo interesante sería que los chicos lo construyan, no que nosotros se lo demos. Y para eso me acuerdo que Abel nos había hecho a nosotros como capacitadores un ejercicio interesante. Nos repartió información de los pequeños pedacitos que podrían construir ese cuadro. Y nosotros teníamos que pensar
qué relación había entre una cosa y otra, ¿no? Cómo el cambio en el carbón, cómo el cambio en el acero, lo que permitió que se hicieran las máquinas de vapor, que se hicieran las vías después de los trenes. Es decir, ¿qué es lo que existía en esa época? Y también había tironeos desde lo social, porque la colonización fue determinante. El hecho de que hubiera colonias de europeos por todo el mundo obligó a Europa a producir para esas colonias, ¿no? O a producir en esas colonias, depende ¿no? Pero al principio la colonización lo que hizo fue extraer todas las materias primas, llevarlas a Europa y producirlas en Europa y volverlas a traer. Digamos, al principio no fue montar máquinas y fábricas en las colonias, ¿no? Era llevarse todo lo que acá podía extraerse y traerse de acá las manufacturas ya hechas, ¿no? Pero si ustedes miran en los procesos en las colonias, yo estuve estudiando cómo se extraían las minas de plata, y si querés reconstruir cómo se extraían las minas de plata, el modo de hacerlo era lo que está en la enciclopedia. Cómo se extraían y se producía, y cómo los indios pisaban esa mezcla de plata con cianuro, de piedra, plata y cianuro para extraer, es igual que lo que estaba en la enciclopedia. Se hacían molinos, se buscaban ríos, es decir, la tecnología conforma lo social. Eso es lo que yo creo que dice Carlos. La tecnología te está conformando lo social, te está permitiendo un modo de producir, un modo de hacer, con lo que se tiene, con lo que se sabe, con lo que se conoce, ¿no? Con el conocimiento, con los procedimientos y con los medios. Y cuando eso empieza a cambiar, bueno, lo llamamos revolución, digamos, lo llamamos un cambio extremo, sería, pasamos de un modo de ser a otro modo de ser, pero bueno, esas son mis recomendaciones, es decir que estoy de acuerdo en que se mire el eje 1 y el 2, los procesos y las máquinas, los procesos y los medios, para entender el eje 3, es decir, para entender cuáles son los cambios. Y no hablar de los cambios, bueno, apareció el tren, hubo más producción, es decir, eso pareciera que es pues superficial, como mirarlo por arriba, digamos, ¿no? Nosotros miremos adentro y miremos también las continuidades. A mí me parece interesante ver cómo algo nuevo viene a instalarse con lo que ya tenemos. Después, ese nuevo va generando cambios a lo que tenemos también, ¿no? Evidentemente, la automatización de las máquinas fue posterior. Al principio, las máquinas seguían siendo manejadas, controladas por las personas. Por eso las mujeres y los niños trabajando dentro de las máquinas, dentro de las fábricas, digamos, ¿no? Y durante muchos años. No. La revolución industrial no fue, yo no creo que puedas ponerle un año. Digamos, creo que es un proceso largo además, pero interesante de estudiar. Para mí es interesante, porque y estoy de acuerdo con Carlos en que la tecnificación es el concepto clave para entender el cambio desde lo técnico. Un concepto potente, me parece muy bueno. Abel lo tomó de un chileno. El término tecnificación lo tomó de un chileno y le pareció mucho mejor que otros términos que se usaban para hablar de cambios, ¿no? Para hablar de cambios técnicos. No sé el nombre del chileno. No me acuerdo si alguna vez Abel lo dijo, pero me acuerdo que sí lo tomó de un autor chileno. Bueno, esas son mis ideas.